En la sección anterior nosotros vimos las curvas o el ciclo completo de histéresis en cuanto o en función a sus curvas, ¿no es cierto? Bueno, recordar que la primera parte del ciclo de histéresis nos formó un magnetismo que es remanente, un campo magnético remanente. Nosotros denominamos ciclo de histéresis. Histéresis es una palabra griega que significa quedarse atrás, justamente por el fenómeno del campo remanente. O sea, a pesar de que haya cero corriente o cero suministro de campo magnético, en nuestro caso, va a seguir habiendo un campo magnético. Che, esa era la primera parte que nosotros veíamos de nuestro ciclo de histéresis. Ahora, para poder anular esa remanencia del campo, nos dimos cuenta que tuvimos que invertir el sentido de la excitación magnética o el sentido de la corriente hasta un valor que quedó representado en la figura número 3, en ese punto 3. O sea, habiendo invertido el sentido de la excitación magnética o de la corriente, nosotros hicimos que la densidad de flujo o el flujo magnético fuera cero. Bien, y ese punto 3 es el campo coercitivo o fuerza coercitiva. Perfecto. Bien. El ciclo de histéresis en general, si no consideramos la primera curva, recordar la curva de cuando los materiales no han sido excitados por una fuerza magnética, no han sido imantados, la curva se comportaba de esta forma. No obstante, ya sabemos que si los materiales han sido imantados, las curvas o el ciclo de histéresis se comporta de esta forma, ¿no es cierto? Siendo el punto 1 el punto de saturación magnética, el punto 2 el punto de campo remanente y el punto 3 el punto de campo coercitivo. Dichos puntos se pueden ver en la figura, o sea, se pueden ver en los puntos 4, 5 y 6 que van a ser simétricos a los puntos que ya están previamente descritos. Vale decir, el punto 4 va a seguir siendo la saturación magnética, ahora por el sentido de la excitación magnética inversa. Perfecto. No obstante, todos los materiales también van a tener unas curvas o ciclos de histéresis que van a ser representativas e intrínsecas de cada material. Bien, los materiales ferromagnéticos entonces van a tener estas curvas. Perfecto. Estas curvas van a depender de los materiales y también nos dirá qué tan fácil es imantar y desimantar un imán. Bien, a los imanes o a los materiales ferromagnéticos que son fáciles de imantar y desimantar los vamos a llamar materiales magnéticos blandos. Y en el caso adverso, en el caso contrario, hay materiales que van a ser difíciles de imantar y desimantar. Si se fijan bien en la figura que muestra esta imagen, nosotros vamos a tener dos tipos de materiales ferromagnéticos, los blandos y los duros. Perfecto. Nos damos cuenta que los materiales blandos que están en la gráfica amarilla o en el área amarilla van a ser materiales que van a tener un campo remanente mayor, un punto de saturación superior y un campo coercitivo mayor. Esos materiales los vamos a conocer como materiales ferromagnéticos duros. En la curva o en el área morada van a estar los materiales ferromagnéticos blandos, que son fáciles de imantar y desimantar. Si nos damos cuenta, el punto de saturación es mayor, el campo remanente es menor y su campo coercitivo también va a ser menor. Es importante comprender los ciclos de histéresis y que los distintos materiales tienen diferentes ciclos de histéresis, porque la histéresis al final en las máquinas eléctricas como transformadores y motores
se va a ver como una pérdida de energía debido a que al invertir los momentos magnéticos y al gastar energía en los campos remanentes, toda esa energía se va a disipar en forma de calor y va a ser proporcional al área limitada por el ciclo de histéresis. A mayor área va a haber mayor pérdida de energía o pérdida de potencia o energía innecesaria, y esa energía o pérdida de energía se va a transformar en calor. Bien, si bien estas pérdidas son de forma experimental, el fabricante entrega las pérdidas totales del material en el sentido de los kilogramos. Vale decir que al tener mayor kilogramos vamos a tener mayor pérdidas por histéresis. Esta fórmula está acá, pido que la mantengan anotada en el cuaderno, y esta fórmula pH, que son las pérdidas específicas por histéresis, va a estar medida en watts kilogramos. Bien, va a depender del coeficiente K, que es un coeficiente que se le va a dar a cada material, a la frecuencia, o sea, a los ciclos por segundo de la corriente o de la excitación magnética, en este caso va a ser la corriente, digamos, y de la inducción magnética o densidad de flujo magnético. Si se dan cuenta, algunos valores para acá nos hace ver que el acero al silicio se comporta mucho mejor que la chapa de hierro. Si se dan cuenta, el penúltimo y el último material, los últimos valores de cada de estos dos materiales, son materiales que nosotros usamos generalmente en nuestros transformadores. Si bien en los transformadores de media tensión realmente se utilizan chapas al silicio, y esto tiene su explicación porque justamente su curva de histéresis va a ser menor que la curva de la chapa de hierro, y por consiguiente su pérdida por histéresis va a ser de carácter menor. Perfecto. Entonces nos damos cuenta que la histéresis es una forma de pérdida de energía en las máquinas eléctricas que funciona sobre las bases del electromagnetismo. Bien, ahora otro fenómeno interesante es el fenómeno de las corrientes parásitas o de Foucault. Las corrientes parásitas o corrientes de Foucault van a ser corrientes que van a circular en el interior de los conductores por consecuencia de campos magnéticos variables. Si bien no hemos visto, lo vamos a estudiar con más detalle, cuando se generan campos magnéticos variables es posible convertir el magnetismo en voltaje o en electricidad. Bien, o sea, no solamente electricidad por un conductor va a generar magnetismo, sino que los campos magnéticos que varían en conformidad al tiempo van a generar lo que se conoce como FEM o voltajes. O sea, puedo obtener desde la electricidad puedo obtener magnetismo, y desde el magnetismo puedo obtener electricidad. Bien. Como le digo, esa es la ley de inducción electromagnética que veremos más adelante. Por el momento quedémonos con que los campos magnéticos variables van a generar unas corrientes en el interior de los conductores que van a ser las corrientes parásitas o de Foucault o corrientes torbellinos, como se le conoce por la forma que estas tienen. ¿Se dan cuenta? Hay que tratar de limitar el valor de estas corrientes, generalmente porque también se van a transformar en calor y van a ser consideradas junto con la histéresis pérdidas en el núcleo de hierro o pérdidas de hierro. Bien, si se dan cuenta de un fenómeno, también depende mucho del área transversal. Si nos fijamos acá, esta área que es superior a esta, la corriente va a tener mayor magnitud. Es por eso que muchos de los transformadores, en vez de tener un núcleo macizo, tienen chapas de hierro. ¿Para qué? Para evitar las corrientes de Foucault. Al igual que en el ciclo de histéresis, esto se puede calcular. Les pido que anoten esa fórmula y nos vamos a dar cuenta que una de las variables físicas que va a provocar mayor aumento de las corrientes parásitas o corrientes de Foucault va a ser el espesor de la chapa magnética. Es por eso que les comentaba con antelación que en vez de colocar materiales macizos o núcleos macizos en los transformadores, colocamos nosotros chapas. Eso lo vamos a ver cuando hagamos los cursos prácticos,
y también cuando sigamos adelante con los transformadores y podamos ver los elementos de construcción de los transformadores. Solamente quedarnos con la fórmula, va a haber más corriente o va a ser mayor la pérdida por corrientes parásitas si también mayor es la frecuencia. Bien, para terminar, el ciclo de histéresis ya vemos que se transforma en una pérdida de energía disponible. Ahora, junto con las corrientes de Foucault, aproximadamente van a formar un 2% de pérdida de energía disponible. Entonces, el ciclo de histéresis y las corrientes de Foucault son conocidas son denominadas o conocidas como pérdidas en el hierro. El ciclo de histéresis y las corrientes de Foucault, y pueden llegar a suponer hasta un 2% de la energía disponible. Quiere decir que cuando nosotros estamos dimensionando la potencia de las máquinas que utilizamos, tenemos que considerar un 2% más de energía por ciclos de histéresis y y corrientes de Foucault aproximadamente. Estimados alumnos, hasta acá dejo esta sección. Muchas gracias.